justamente el celibato va a inaugurar esta segunda parte de la teología del cuerpo, por decirlo así, este segundo momento donde Juan Pablo II contesta la gran pregunta de cómo podemos vivir nuestra vocación para ser felices. En un texto original, o sea, en un principio, Juan Pablo II tenía todo este tema del celibato justo dentro de la primera parte. Terminando la escatología, Juan Pablo II empezaba a hablar de celibato. Y me parece algo muy lógico. ¿Por qué? Porque ya hablamos como la escatología nos está hablando de ese destino eterno que tenemos, de ser uno con el Señor, de esas bodas del Cordero, donde Él será todo para nosotros. Y el celibato, de alguna manera, lo que hace es adelantar esta realidad ya desde esta tierra. Entonces es muy hermoso poder encontrarnos con una persona célibe, ya sea un religioso, un sacerdote, una hermana, una consagrada, que nos puede recordar que el Señor llena todas nuestras aspiraciones, que nos puede como apuntalar hacia aquello que no podemos olvidar en nuestra vida, que nos puede realmente recordar que estamos hechos todos para Dios, ¿no? Y que Dios llena totalmente la vida. Pero bueno, ya cuando se organizan mejor estos ciclos y se tiene ya la traducción del original, queda el celibato para esta segunda parte, en 14 audiencias que el Papa dio desde el 21 de julio del 82, que dio del 10 de marzo al 21 de julio del 82. ¿Y qué hace él? Pues mire, nos ofrece una visión maravillosamente inspiradora del celibato cristiano o de la virginidad consagrada, como le quieran llamar, y lo hace como un vivir la verdad completa de la sexualidad humana, así como lo escuchas, cómo vivir la verdad completa de la sexualidad humana. Porque fíjense que ya Juan Pablo II, en esta carta de Familiaris Consortio que le escribe, en el número 11, también ya empezaba diciendo, la revelación cristiana conoce dos modos específicos de realizar integralmente la vocación de la persona humana al amor, el matrimonio y la virginidad. Tanto el uno como la otra, en su forma propia, son una concretización de la verdad más profunda del hombre, de su ser imagen de Dios. Es realmente algo que rompe esquemas, especialmente para el mundo de hoy, porque pensamos en alguien que le ha entregado la vida al Señor y en el fondo, aunque no lo hablemos abiertamente, pensamos que estas personas quizá no han podido realizar plenamente su sexualidad. Porque desafortunadamente en este mundo tan hipersexualizado, ¿no? Pensamos que parte, si no esencial, básica, de un gran porcentaje en la vida es poder ejercer esta actividad sexual. Y se nos olvida que en realidad lo más importante no es esto, sino que a través de cualquier vocación podamos ejercitar nuestra vocación al amor. Entonces se puede decir que ambas partes de la teología del cuerpo, ¿no? Por un lado, la parte que ya hablábamos del hombre originario y por otro lado, el hombre escatológico, nos están hablando de un anticipo y de un signo que realmente la antropología adecuada nos ayuda a llegar, ¿no? ¿Qué significa ser humano? Y nos hace llegar a cómo puedo vivir mi vida de acuerdo a la verdad de mi humanidad. Y bueno, va a arrancar Juan Pablo II, como siempre lo hace, a partir de la Escritura, y en esta ocasión no será la excepción, y Mateo 19, 12 es el que nos da los versículos a partir de los cuales empieza esta bella reflexión. Y dice así: hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es un eunuco? Creo que esta es la primera pregunta que hay que responder. Un eunuco es alguien que físicamente
es incapaz de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque hay algo externo que se lo impide. Entonces, cuando dice el versículo, hay eunucos que nacieron así, del seno de su madre. Pues sí, obviamente uno podría nacer con alguna anomalía, igual que uno nace sin una pierna o que, Dios no lo quiera, puedas nacer sin un ojo, sin un brazo. Podrías nacer, ¿no?, con un doble aparato reproductor o sin tener un miembro. Sería una anomalía, pero vamos, según la ciencia y algunos pocos casos que sabemos, se ha dado, ha sucedido, pero no es lo normal. Sin embargo, existe como una posibilidad. Luego están estos otros eunucos que dice están hechos por los hombres, ¿no? Y aquí se habla pues de quizá más de la época de Jesús, donde podemos encontrar en esas civilizaciones como los grandes como lugares donde el jefe de estado, el gobernador o el encargado de la policía romana, no lo sé, tenían también ahí a sus mujeres que les servían, y especialmente pues mujeres vírgenes que esa persona en autoridad quería tenerlas por primera vez, ¿no? Digo, se oye muy feo, pero pues sí, querían estrenarlas. Desafortunadamente es una denigración para una mujer, ¿no?, que alguien te tenga que estrenar como si fueras un objeto. Pero bueno, había algunos que cuidaban de todas estas mujeres, y para que no se vieran muy listos o se adelantaran a la persona en autoridad que las tenía para este propósito, los castraban. Entonces aquí podemos ver un ejemplo perfecto de un eunuco que se ha hecho así porque así lo hicieron los hombres. Pero aquí en el celibato estamos hablando más bien de un eunuco, la última clasificación, por el reino. Y es alguien que libremente renuncia a las relaciones sexuales como un signo de aquel estado en el cual hombres y mujeres ni se casan ni se dan en matrimonio. Es decir, son aquellos que nos están anunciando que esta vida pasa y lo que permanecerá será precisamente el cielo. Los que son célibes por el reino, de alguna manera, es como si dijéramos que ellos se saltan el sacramento del matrimonio en anticipación a la realidad última, que será el matrimonio con el Cordero, a la que todos estamos llamados. Y cuando hacen esto, lo hacen de alguna manera fuera de las dimensiones de la historia, donde estamos parados tú y yo, pero mientras viven dentro de las dimensiones de la historia, para proclamarle al mundo que el reino de Dios está aquí. Y aunque este celibato nos dirige al reino, es significativo que Cristo habló de ello no en su discusión con los saduceos acerca de la resurrección, que ya habíamos hablado de esta discusión en Mateo 22, sino que habla de este tema con los fariseos que están preguntándole acerca del matrimonio, en Mateo 19. Entonces, dice, les voy a leer una cita que me encanta del Papa acerca de este tema del que estamos hablando esta mañana. Y él dice, para aclarar qué es el reino de los cielos para quienes eligen la continencia voluntaria por su causa, tiene un significado particular la revelación de la relación esponsal de Cristo con la Iglesia, ¿no? Creo que es importante entender que cuando uno se consagra al Señor, no renuncias a tu propia sexualidad de varón o de mujer, y que dentro de nosotros una de las más grandes realizaciones es precisamente el ser esposo o esposa de alguien, y también por otro lado pues el poder ser padre o madre, como que son dos características esenciales de nuestra sexualidad masculina o femenina. Y aquí está diciéndonos el Papa qué importante es ver este significado esponsal de la relación con Cristo, este Cristo que es esposo de la persona, este Cristo que, igual que los esposos se entregan con esa radicalidad, a ese Cristo nos entregamos con una radicalidad total. De tal manera que igual que ellos dicen, bueno, yo renuncio a mi familia de origen para unirme a este amado mío o esta amada mía,
En el caso de los célibes, ese para también es importante porque da razón de ser a esta renuncia que poco se entiende, ¿no? Cuando uno dice, yo lo hago para Cristo, para el reino de los cielos, para dedicarme totalmente a ayudar en la evangelización, para que Él sea mi única riqueza y pueda llenar mi corazón y pueda dar este amor del que tanta sed tienen tantas almas. Entonces, yo abrazo esto, ¿no? Y luego dice Juan Pablo II en Vita Consagrata, otro texto que les quiero leer, dice, a la vida consagrada se le confía la misión de señalar al Hijo de Dios hecho hombre como la infinita belleza que solo ella puede satisfacer totalmente el corazón humano. Y queridos oyentes, si el amor a Dios es exclusivo, entonces Él mismo nos llena plenamente. Y es importante preguntarnos si aquellos que están escuchando son célibes, si hay algo que no le hemos dado completamente al Señor. Y luego el otro tema importante que acabo de mencionar es ese anhelo que tenemos todos de ser fecundos, ¿no? Si eres mujer, de llegar a ser madre, y si eres varón, de llegar a ser padre. Y Juan Pablo II va a explicar aquí la fecundidad que viene del Espíritu. Y va a tomar como ejemplo nada más y nada menos que este matrimonio virginal tan hermoso de José y de María. Ellos abrazan el matrimonio celestial y el matrimonio terrenal, hablando de este matrimonio que ustedes conocen, bueno, y todos conocemos muy bien, y el que no conocemos tanto es el celestial, ¿no? Cuando hablamos de ese esposorio con Cristo. Pero bueno, ellos, siendo vírgenes y cónyuges a la vez, están abrazando ambos matrimonios, tanto el celestial como el terrenal, simultáneamente. Y a su vez, su matrimonio virginal efectúa literalmente el matrimonio entre el cielo y la tierra. Como que por su virginidad y ofrecimiento, Dios los hace, uno, esposos reales, y segundo, los hace fecundos. Es como un decir sí al Señor en varios momentos de su existencia sin entender perfectamente el plan, pero es un decir, es verdad, ¿no? El Señor sabe lo que está haciendo, lo que me está pidiendo. Entonces, el matrimonio de José y de María, al juntar en la historia al hombre originario de donde venimos y el hombre escatológico hacia donde vamos, crean las condiciones en las que se puede realizar la encarnación del Hijo de Dios. Y ahí se alcanza la absoluta plenitud de la fecundidad espiritual. O sea, es como decir, si el mayor fruto o la mayor fecundidad que podría soñar cualquier matrimonio sobre esta tierra, y les toca justamente a ellos, que son vírgenes, pero son matrimonio a la vez. O sea, es excepcional, es un caso de excepción en toda la historia, pero son esposos reales, ¿no? Y entonces esa virginidad como que los capacitó para tener la fecundidad más grande que puede darse sobre esta tierra. Nada más y nada menos que haber sido el padre y la madre del mismísimo Hijo de Dios, ¿no? Así de grande, y nos enseñan cómo entonces la fecundidad no solamente es física o biológica, sino que tiene una dimensión espiritual que es la que viven justamente los célibes por el reino de los cielos. Y dice así, también en una catequesis, que es la 75, dice Juan Pablo II, la fecundidad del Espíritu Santo que ellos vivían, más aún, era en cierto sentido la absoluta plenitud de esa fecundidad espiritual, dado que precisamente por las condiciones del pacto hecho en Nazaret por María y José en el matrimonio y en la continencia, se ha realizado el don de la encarnación del Verbo. Qué cosa tan hermosa. Y bueno, nos está invitando a todos los que somos célibes a entender que la generación física responde plenamente a su significado solo si se completa por la paternidad y maternidad en el espíritu, porque vamos, no basta con dar a luz a alguien, o sea, mucho más allá y muy lejos es como toda esa misión que todavía le queda a los papás para llevar a sus hijos precisamente al cielo. Y en esta familia, nada más para
terminar con un botón de muestra, José es el verdadero padre, aunque lo llamamos el padre putativo de Jesús y sabemos por la escritura y la tradición que él no tuvo nada que ver en engendrar a Jesús mismo, que fue obra del Espíritu Santo, como la cubrió con su sombra a la Virgen. Bueno, José no tiene nada en este concreto papel, por decirlo así, sin embargo, es verdadero padre. No es la suya una paternidad derivada de la generación y, sin embargo, no es aparente o solamente sustitutiva, sino que posee plenamente la autenticidad de la paternidad humana. Es un padre de verdad, quien le enseña a Jesús a ser varón y le enseña a trabajar, le enseña a proteger a la mujer, le habrá enseñado seguramente también cómo rezar, cómo tratar a los demás, etc. Verdaderamente José fue ese modelo para que Jesús aprendiera plenamente el amor más puro y la virilidad más auténtica. Y él se dedicó en cuerpo y alma hasta que el Señor le prestó vida a cumplir esa misión de verdadero papá de Jesús. Ahora, obviamente surge una gran pregunta, ¿no? Estos célibes por el reino de los cielos que de alguna manera van nadando contracorriente, ¿no estarán nadando contra natura, ¿no? Como la gente que a veces dice, es que eso no es normal, o ellos están negando algo que la naturaleza te ha dado y que tienes que ejercitar. Y bueno, hay que constatar que la única razón por la cual uno pudiera abrazar este estilo de vida primero tiene que ver con que Cristo mismo la vivió primero. Segundo, que viviendo este estilo de vida nos da también la gracia para vivirlo. Y tercero, es importantísimo el discernimiento. O sea, nadie puede entrar al seminario, al convento, a un movimiento donde hay consagración por huir del mundo o por no encontrar marido o por no querer cambiar pañales. O sea, cuando la razón no es pura y cuando no hay un verdadero llamado, ahí sí veo un gran problema de supresión o de vivir esto desde una negatividad, de afectividad, etcétera, que solamente trae muy malas consecuencias. Cuando uno se consagra al Señor, en realidad entiende que el Señor te está llamando a que dejes un poco como ese canal típico de la naturaleza donde la mayoría de las personas se casarán y nos eleva a un carácter sobrenatural, sobre la naturaleza. ¿Pero por qué? Porque Dios mismo me llama. Y esto es la gran confianza de aquel que ha abrazado este celibato y por eso vive esa plenitud en su sexualidad de la que hablaba Juan Pablo II. El Señor me llama. Y el Señor me da la gracia. El Señor quiere que yo viva en castidad, con un voto para siempre, y me lo hace para que yo entienda cómo Él puede llenar todos los anhelos que yo tengo de unión, de comunión, de amor, y desde ahí poder dar con como claridad y pureza ese mismo amor a los demás. Pero si Él me llama, me da la gracia. Su llamado es promesa. Cristo llama con eficacia. Por eso exhorto de verdad a todos los consagrados a que disciernan bien. Y una vez que sabes que este es tu llamado, confíes. Porque el Señor nos llama, nos da la gracia para vivir de esta manera. Eso es importante. Y obviamente se vive también una experiencia de soledad, pero también una experiencia de comunión. O sea, hay una renuncia real al matrimonio y a sus bienes, que no es sencillo. Pero a la vez hay una llamada profunda a la comunión. De alguna manera, la persona célibe elige libremente permanecer en el dolor de la soledad ante Dios. ¿Para qué? Para dedicar todos sus anhelos de comunión hacia Cristo y hacia la Iglesia. ¿Por qué? Como vimos en la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo. El celibato cristiano nos revela como el último cumplimiento de la soledad que se encuentra en la comunión con Dios y la comunión con los santos, es decir, con Cristo y con la Iglesia. Y no solo cuando lleguemos al cielo, sino que ya desde aquí podremos vivir esta belleza. El celibato enfatiza que el hombre está llamado a ser cónyuge del absoluto y que su anhelo más profundo no es por el matrimonio terrenal, sino por el matrimonio celestial. Y esa renuncia que hacemos, claro, solo renuncia cuando es visto en categorías del orden temporal.
Pero cuando lo vemos a la luz del reino y según Cristo tiene que ser visto de esta manera, bueno, la persona célibe no pierde nada y gana todo. Ahora, todo depende de cómo lo estés viendo, ¿no? Si uno ve todo como renuncia o si abraza y elige esa renuncia por amor, porque entonces la aceptación nos transforma, ¿no? Y el someterme no me sofoca, sino que me libera, porque es algo que yo elijo desde el amor. Y ya para terminar, también quisiera subrayar esta idea de que solos o abandonados a nuestras fuerzas, creo que sería muy difícil vivir este celibato. Y debemos de entender que si para alguien hay gracias de redención que nos capacitan para vivir este estilo de vida, esos alguienes, ¿verdad? Somos nosotros los que somos célibes. La diferencia entre el matrimonio y el celibato nunca debe de ser entendida como la diferencia entre una salida legítima para la concupiscencia por un lado, que eso sería el matrimonio, y por otro lado una represión de la concupiscencia. Y ese sería nosotros. Ese es un malentendido, ¿no? Estos pobres que van a reprimirlo todo porque no saben de lo que es bueno en la vida. No, solo al grado que experimentemos la libertad de la concupiscencia, puede entonces lo propio de estas ambas dos vocaciones cristianas cobrar sentido, porque ambas surgen de la redención del deseo sexual. Un deseo sexual que nos lleva a buscar la unión y la comunión con los demás, y un deseo sexual que está lleno de amor, pero del amor más grande y más puro, que nos lleva entonces a sublimarlo y a encauzarlo hacia el Señor. Todos estamos llamados por Cristo a superar el dominio de la concupiscencia. Y por eso el celibato no es solo una cuestión de formación, sino de transformación del corazón. Y ahí hay que pedirle al Espíritu Santo que sea el que transforme nuestros corazones. También hay gente que dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Ustedes son superiores que el matrimonio? ¿No? Y creo que es importante comprender que, en resumen, bueno, cuando uno dice si el objeto de mi amor como célibe es Dios mismo, solo desde esa perspectiva pudiera haber como cierta superioridad. Pero en realidad, Juan Pablo II dice, si hemos de competir en algo, compitamos en el amor. Y así entendemos que la mejor vocación es la que cada uno tiene, pero lo importante es que desde ahí uno aprenda a amar, a sanar sus heridas y luego poder realmente entregarse en la vocación al amor. Y últimamente buscar complementarnos, no estar compitiendo una contra la otra. El matrimonio creo que es el que revela el carácter esponsal de la vocación célibe, pero también la vocación célibe revela la sacramentalidad del matrimonio, es decir, ese signo del matrimonio hacia qué está apuntando. Entonces, finalmente, yo quiero pedirles a todos como iglesia que pidamos mucho por las vocaciones, porque el Señor sigue llamando y la iglesia necesita gente entregada, verdaderamente llamada, que sean luz que ilumine nuestra existencia. Y también exhorto a los jóvenes a que, si están dudando, tienen inquietudes vocacionales, a que abran de par en par las puertas, como decía el mismo San Juan Pablo II. No tengan miedo, ¿no? Abran de par en par las puertas, y después otros papas nos dirán, Dios no quita nada y lo da todo. Lo importante es saber quién es el que llama, quién es el que nos mira con amor, para que podamos responder a este Dios tan grande que es capaz de llenar plenamente todos nuestros anhelos y hacernos perfectamente felices, no solamente aquí en esta vida, sino también en la vida eterna. Me lo explico